grabar solamente para no perder nada. Recording in progress. Bueno, bienvenidos a todos. Va sumándose gente al grupo. Tema particular que nos trae hoy a la red de supervisores de coaching, si no lo es la supervisión y psicología. Generalmente yo tengo un material introductorio, explicativo y demás cuando no hay cuando hay coaches nuevos, pero este es un tema más focalizado a supervisores que a coaches, aunque siempre pedimos que las presentaciones, como van a ser vistas después, sean lo más simples, lo más claras y lo más didácticas para posicionar la supervisión y aportarnos a todos en los dos niveles, ¿no? Así que no hay mucho más para agregar para los que estamos acá, que no sea la curiosidad que, mira, ha generado esta propuesta que te has, que has mandado y que, bueno, por suerte hoy ya la podemos concretar. Francisco, vos sabés que te conozco hace como Señor, muchos años, ¿no? sí, Pero señor. si tuvieras que sintetizar en tus palabras quién sos hoy, ¿qué dirías para ¿Quién más de soy supervisor, eh? hoy? ¿Quién soy hoy? Bueno, mira, estoy siendo un hombre que se está replanteando cómo, en el ámbito profesional, cómo fundir los aprendizajes de tantos años en el mundo del coaching con la supervisión y algunos temas terapéuticos. Y entonces, en este momento, justamente lo que traigo no obedece a mi afán de enseñar algo, sino que de compartir a manera de catarsis los quilombos mentales que me hago, ¿no? Entonces, de pronto es una caja de resonancia más que un espacio de decirles a las conclusiones que he llegado. Entonces, soy un hombre en un proceso ahorita de replanteamiento de cosas, ¿verdad? En esas estoy, aprendiendo con ojos de aprendiz nuevamente. Me encanta lo que Muy decís, porque curioso. creo que estamos después de muchos años todos en un replanteo exactamente igual y sobre todo los que pasamos, yo lo digo personalmente, no voy a generalizar porque vos sabés que el coaching no se generaliza, pero sí que los que pasamos por supervisión hay como un proceso de transformación, de cambio, de apertura y de cuestionamiento sobre cómo eran las reglas del juego y cuáles son las reglas del juego con las que uno puede aportar para lograr el objetivo que tiene, que es acompañar a las personas, en mi caso, a abrir posibilidades para lograr resultados. Entonces, y además no vale la pena olvidar, estamos en un mundo terriblemente en cambio, en crisis y en problemas, aunque no tengamos pandemia, y eso es preocupante, y entonces también la profesión es para replantearle y sacarle el mayor jugo. Entonces, ¿cuál querés que sea? ¿Exponés? ¿Vamos a poder conversar? Sí, ¿Cómo es? voy a ir poniendo algunas láminas para comentar algunas cosas, pero más como afán de provocar un intercambio. Eso haría, entonces puedo compartir, entonces si ya puedo compartir pantalla. No, porque se me ocurre que yo siempre tengo que inventar algo bueno. Si antes de empezar, Francisco, Sí, tuviera que señor. pensar los que estamos acá una pregunta con la que venimos, una curiosidad con la que venimos, una hipótesis con la que venimos ¿cuál sería? Si la quieren compartir, ¿me explico? Porque nos gusta escuchar, a mí me Ok, gusta mucho escuchar ¿cómo, a la gente cómo y llegan? ¿Con responder, qué ¿no? De repente expectativas te llegan? encontrás con cosas que te pueden servir si es que las hay ahora y no después. ¿Qué esperarían encontrar? ¿Qué querrían responder? ¿Cuál sería alguna pregunta que se les presenta, si tienen alguna? Micrófonos están abiertos para quien quiera decir, va, le. Cri, cri. Bueno, yo lo que me preguntaría, Francisco, probar resolver en esta conversación y te dejo tranquilo, es cómo la supervisión, la psicología, el coaching, el liderazgo, enneagrama, la eutanasia, la filosofía, todo lo que sea, podría ayudar a que los coaches hablemos un poco más y seamos más protagonistas en las reuniones. Te dejo esa inquietud. Adelante. Bueno, muchísimas Bienvenido. gracias y aprovecho para felicitar pues por este video también Celis, que ahí por su MSC me dejó tremendamente intrigado con todo el trabajo, con todo lo de inteligencia artificial, que ha sido una de las personas que más diligentemente he visto que lo está trabajando a conciencia para el mundo del coaching. Así que felicidades de verdad por el MSC, muy chévere el logro. Bueno, y lindo Gracias. ver con mucho gusto y gracias veo a maestras, a colegas, a supervisores
que fueron importantes en mi proceso de formación, así que me da gusto pues que eso así sea, estar en un espacio de confianza, así me siento yo. Y bueno, ahorita se está abriendo la computadora, la PPT, porque tiene sus temas tecnológicos. Pregunto, ¿se ve bien la pantalla o se ve en modo presentador? Que me digan los que ven. Yo lo veo bien en una pantalla. Ok, Todo. entonces sí, entonces sí, no está en modo presentador. Se ve Perfecto. bien. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, ¿por dónde voy a, eh, como un poco por lo que, como yo no sabía si cuántas personas, si iban a haber personas que no eran supervisores en la sesión y pensando para compartir luego, pues he puesto un par de láminas asociadas con la supervisión que, como marco de referencia general y también pues los pensaba como contexto para aquellas personas que sin ser supervisores, estando interesadas en la disciplina, pues pudieran llevarse alguna información. Así que empiezo por ahí. Pero no, antes de ello, aclaro, ¿no? O planteo mi fin en mente para esta conversación. El fin en mente para mí de esta conversación es invitar o provocar una reflexión acerca de qué es aquello que es fundamental al final del día en la práctica de la supervisión, independientemente de, el, de, la, de, la, de la psicología bajo la cual usted opera, en la cual usted aprendió, en la cual usted haya sido formado, o aquella que le parezca mejor fundamentada que la otra. Entendiendo, ¿no? Que Perdón, ¿podés poner a grabar por las dudas que no estoy viendo dónde está grabando acá? Sí, sí se está grabando. sí, está grabando. Sí, Disculpen, sí, ahí hay un no puntito, lo ya lo veía habías en la puesto. pantalla. Sí. Disculpen. Entonces, el fin en mente es invitar a la reflexión acerca de qué es lo fundamental en el ámbito de la supervisión. Para mí, yo quedé en este quilombo mental después de hacer el programa y pensar y revisar y leer y releer para ver pues, al final del día qué es lo importante, independientemente de la ola de la psicología en la cual nos insertemos o aquella que nos parezca más representativa o más pertinente. Para empezar, me refiero un poco entonces a algunas distinciones respecto a la supervisión, ¿no? Primero, al modelo de supervisión que he aprendido, ¿no? El que trabajamos con Damián, y en el que tuvimos la exposición al modelo del profesor Hawkins, que se menciona más abajo, pero no únicamente al modelo del profesor Hawkins, sino que también, dado el background de nuestro maestro de supervisión, su experiencia de vida y sus formaciones previas, el contenido que recibíamos tenía un influjo importante de la psicodinámica a la hora de tomar en cuenta algunas distinciones, y la inserción dentro de los contenidos y a la hora de las lecturas acerca de temáticas como el análisis transaccional, ¿no? Y un poco de Gestalt de la que se hablaba y del pensamiento sistémico. Incluso creo que hasta algo de transpersonal se citaba en el libro, de tal suerte que el modelo de supervisión que he tenido el privilegio de ser estudiante y de aprenderlo, a mí pues me permitía, a mi entender, un scope bien amplio de recursos, de posibilidades y una estructura muy bien elaborada para abordar el ejercicio de la supervisión, no solamente la sesión en sí, sino que el proceso como un todo. Luego, pero también hay otras miradas de lo que es supervisión, ¿verdad? Por un lado, pues lo que plantea Damián en su mirada, de que es un espacio de reflexión en el que los coaches discuten su trabajo con alguien experimentado, que es un proceso sistemático y sistémico para mejorar la calidad de la práctica del coaching. Luego está lo que dice Hawkins y Smith en su libro de Coaching, Mentoring y Consultoría Organizacional, Supervisión y Desarrollo, en que describen la supervisión como este espacio para desarrollar la comprensión y la competencia del coach, considerando múltiples capas, ¿no? Y ahí viene el modelo de los 7 ojos, y hay otra mirada, varias miradas, pero la de Michael Carroll, que plantea que la supervisión es un elemento crucial para el desarrollo ético y competente del coaching. Él lo ve como una triada que incluye estas partes: coach, supervisor y la situación del cliente, enfocándose en una danza como sistémica, ¿no? De cómo estos elementos interactúan y afectan el proceso del coaching como tal.
Cuando yo encuentro esas miradas, lo que digo es, bien, a mi manera de entender y como un buen siete ojos follower, digo, bien, en nuestro modelo los siete ojos están incluidos estos elementos de una forma u otra. Luego, claramente, bueno, y aquí recordemos que esto lo estoy planteando para aquellas personas que no se han formado en supervisión, que independientemente de las miradas que hayan respecto a lo que a la distinción de supervisión y a lo que es la supervisión, cuando uno va, revisa y lee las habilidades y competencias que se requieren para la práctica de la supervisión, para una buena práctica de la supervisión, pues encontramos una serie de elementos que son recurrentes y que se repiten y aparecen en las diferentes miradas y que a mi manera de ver el catálogo de competencias para un supervisor de la EMCC las resume de manera bastante comprensiva y nos da realmente un marco de referencia, tanto desde la mirada de lo ético, desde la mirada del cómo hacer el trabajo, aclarando también al servicio de que estamos, que nos permite, a mi manera de entender, el ejercicio de la supervisión. Por ahí dejo el enlace, todos los que estamos acá y somos supervisores, pues hemos revisitado y visitado esas competencias y sin duda alguna, cuando como supervisores nos ponemos en manos de otro supervisor, reflexionamos acerca de estas mismas competencias. Ahora bien, mi entrenamiento fue en el modelo de los siete ojos, más me puse a revisar un poquito a propósito justamente que Damián en el programa es lo suficientemente generoso y abierto como para hablarnos de otros modelos, como para hablarnos de otras miradas, como para hablarnos de otros autores, como quien dice, a ver, esta es nuestra manera de hacerlo, esta es nuestra manera de enseñarlo, mas también existen otras miradas que son contribuyentes a nuestra práctica de supervisión. Y en el camino, entonces, pues me topaba con algunos de estos elementos, ¿no? Bueno, primero el modelo de los siete ojos, que es el corazón de nuestra práctica, el modelo de supervisión de Michael Carroll, que tiene estos elementos que están insertos en nuestro modelo de los siete ojos de alguna manera, que es el tema del fortalecimiento del conocimiento y habilidad del coach, el apoyo emocional al coach, ese espacio de contención en el trabajo, garantiza, y el tema de la normatividad del trabajo en el espacio de lo ético. También se habla del modelo integrativo de supervisión de Edna Murdoch y Jackie Arnold. Este es un modelo bien interesante que yo lo resumo con: dime el desafío que traes como coach y veré cuál es la herramienta que utilizo para acompañarte. Es un modelo bastante comprensivo e integrativo de recursos que van desde recursos y técnicas que provienen de la mirada sistémica hasta aquellos más conductuales según sea aquello que trae la persona a la sesión. El enfoque Gestalt en supervisión del profesor Gordon Weller, ¿no? Muy ubicado en el aquí, en el ahora, en esto que está sucediendo y que por lo tanto refiere a qué me está pasando a mí, qué me está pasando a mí en la interacción con el otro, en la interacción con lo otro y que por lo tanto tiene rasgos sistémicos que en el programa nuestro pues se mencionó un poco algo de Gestalt. Mira, lo puse, me quedó como dos veces repetido, por eso me salió una pelotica más que me llamaba la atención. Y el modelo formativo restaurativo de Proctor, que se ocupa de tres dimensiones que nosotros hemos visto a lo largo del programa. La función normativa, la función formativa, en términos de competencias, de habilidades, conocimientos, y la función restaurativa, que es ese espacio particular, ¿no? De fortalecimiento, de de acompañamiento en el proceso de armado de trabajo personal al coach, pues en este ejercicio, pues tan solitario que a veces elegimos hacerlo más solitario. ¿Okay? Entonces, hasta el momento es un poco lo que traía en términos de la mirada de la supervisión como marco de referencia. Ahora bien, ahora vengo ya a lo que me convoca. Esperen que estoy moviendo algo aquí porque ya. Lo que me convoca y es ya entrar en por qué yo traigo este tema, ¿verdad? Aquí está que supervisión, al modelo de las competencias, algunas modalidades de supervisión,
Nuestro modelo de trabajo en supervisión me parece muy pertinente. Digo, yo me siento muy cómodo haciéndolo. He visto cómo cuando me he puesto en manos de un supervisor, esto ha tenido el impacto que ha tenido en mi práctica como coach y en mi forma de estar, definitivamente. Más yo me puse a pensar, bien, nuestra práctica de la supervisión, al igual que la práctica del coaching, es tributaria de varias miradas. Es tributaria de diferentes corrientes, de diferentes disciplinas. Y cuando hablamos de supervisión en nuestra formación, hay un espacio muy importante dedicado a la relación psicología-supervisión. En tanto que los modelos de supervisión en coaching han sido desarrollados mayoritariamente por personas que son psicólogos de alguna de las corrientes o tradiciones más relevantes en el campo de la psicología. Y por lo tanto, yo la pregunta que me hacía, y que capaz de pronto no sea tan entretenida para ustedes, pero para mí fue muy entretenida, es, a ver, ¿qué pasaría si yo abrazo no una mirada de la psicología, no desde el campo de la psicodinámica, sino que yo soy más del campo del modelo conductista? ¿Qué pasa si en lugar de poner en el centro algunas distinciones propias provenientes del psicoanálisis, coloco en su lugar algunas provenientes del análisis funcional de la conducta? Eso, a ver, ¿hará eso alguna diferencia en mi trabajo como coach? ¿Hará eso, obviamente, alguna diferencia más bien en mi trabajo como supervisor? ¿Seguirá funcionando el modelo de los 7 ojos si yo realmente abrazo una corriente u otra? ¿O al final del día es irrelevante distinguir el origen de la mirada, el origen psicológico de la mirada que hacemos en supervisión, y basta y es suficiente con utilizar el instrumental y las técnicas asociadas con esa mirada? Esas son algunas de las preguntas que yo me he venido haciendo. Permítame que quiero mover algo y no lo logro mover. ¿Ok? Esas son algunas de las preguntas que me he venido haciendo. Y entonces aquí me aparecía, a ver, es como que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de algunas cosas? ¿De qué hablamos cuando hablamos del fenómeno de la proyección? ¿De qué hablamos cuando hablamos del fenómeno de la transferencia? Y cuando en el modelo de los 7 ojos me refiero a la posible transferencia entre el coach y su cliente, y a la misma dinámica mía como supervisor con el coach supervisado, en espacio en el cual puede darse una transferencia, ¿qué supuestos existen? Para mí existe un supuesto, hay una serie de supuestos intermedios, pero para mí hay uno basal. Y es que, entre otras cosas, cuando hablamos de transferencia, que valido y doy por cierto el concepto de transferencia. Valido y doy por cierto el fenómeno de la, valido y doy por cierto la existencia de un inconsciente, porque solamente validando y aceptando el concepto del inconsciente tiene sentido hacer algunos abordajes. Solo validando el concepto de transferencia y de proyección tiene sentido hacer algunas de las cosas que se hacen. A ver, y aquí es donde yo me hago la pregunta que quiero compartirles a ustedes, y es que de pronto yo estoy siendo como que muy purista, ¿no? De pronto como que quiero escarbar mucho más allá. Pero yo les pregunto para ustedes, y este es un espacio pues abierto para compartir mi quilombo mental existencial, ¿para ustedes hace diferencia la corriente psicológica, sobre todo en aquellos casos de personas que profesan la profesión de como psicólogos y que la ejercen? ¿Hace alguna diferencia la corriente que yo abrazo a la hora de realizar el ejercicio de la supervisión? ¿O al final será nada más suficiente entender el modelo y utilizar herramientas independientemente de los supuestos de los cuales se parte?
Y yo les digo, para mí esta es una pregunta en proceso, no es algo que tengo resuelto. Así que discúlpenme si la traigo para que ustedes me ayuden a reflexionar más, explotarme más la cabeza o a decirme, mi hermanito está hilando demasiado, demasiado fino y no sé si por ahí es el camino. Entonces, les pregunto, colabórenme con eso. ¿Cómo la ven? ¿Qué Yo te piensan de ello? pregunto, si lo que vos estás diciendo es eso, exactamente, si vale la pena profundizar, agregar otros modelos o seguir como estábamos. ¿Esa sería la pregunta? Es más bien, ¿qué pasa? Digamos, el modelo de los 7 ojos Sí, tiene, a mi entender, una importante base de la psicodinámica como sí. base de la psicología psicodinámica. Si hay, ahora, en presencia de otras miradas, eh, más bien, si yo abrazo la mirada, por ejemplo, del análisis funcional de la conducta o del conductismo, eso modificaría mi manera de supervisar, modificaría mi manera de aplicar el modelo de los 7 ojos. A ver, esa es una pregunta concreta. A mí lo que me Ujú. suena, sin ser especialista, y por eso voy a dejar hablar a los que son psicólogos y todo lo que vos Exacto, quieras, exacto. Por eso yo, quiero yo traerlo aquí. yo lo veo desde este punto de vista. Cuando los que vivimos el coaching hace muchos años, vivimos en lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe, el Ujú, rol que nos teníamos que parar, dónde nos teníamos que parar, cómo nos teníamos que parar frente al cliente, el cliente es el cliente y nosotros somos los coaches y guau guau y todas esas cosas, ¿viste? Y el límite y todas esas cosas. La supervisión es un paso más, que abre un poco el espectro y que no resta, sino suma herramientas nuevas al contacto y al desarrollo, esta vez basado en lo que es el coach, y que de alguna forma permite, en mi caso por lo menos yo lo digo, a liberarte y a trabajar en función del cliente. Bajo ese concepto yo digo, todo vale en la medida que seamos respetuosos y que sigamos los ujú, lineamientos. Esa es mi primera impresión, pero quería entender si ujú, la pregunta iba ujú. por ahí. A ver, no, esa es una respuesta posible, la que tiene que ver con el todo vale, siempre y cuando nos mantengamos en cierto marco, ¿verdad? En cierto marco, esa es una forma de mirarlo. Y justamente como yo sé que tenemos colegas que son psicólogos, yo dije, bueno, mira, son psicólogos y supervisores, pues yo creo que ahí hay información, reflexiones e ideas y saber que me pueden ser útil para hacer la paz, este quilombo mental que me he hecho. A ver, yo vi que por ahí Norma había levantado, estás Sí, en mute, Norma, Norma. Sí, avanzá. Ya, ya, ahora, ya lo que Los pasa recuperaste, micrófonos es están que ya, abiertos. como no, ya sí, como recuperaste no la me voz. veo, no sé Sí, si había visto la te mano vemos. levantada o no. Sí, sí, te Eh, escucho. ya, yo creo que uno de los aspectos fundamentales en los que no tenemos que patinar, digamos, o que patinar pero no caernos, patinar sobre el lugar derecho, eh, es el no olvidarnos del cliente del coach. O Ujú, sea, para no transformarnos en psicólogos, conductistas, ujú, ya sea conductistas, psicoanalistas o lo que se te ocurra, de acuerdo a la base epistemológica en la que te apoyes, ujú, no olvidarnos del cliente. O sea que siempre tenemos que volver al cliente y la importancia del cliente y qué va a pasar con el cliente, porque si no, sí nos quedamos en una situación por ahí terapéutica, donde, bueno, por ahí es válido aplicar distintas referencias, este, distintos conceptos, ¿no es cierto? O sea, ya sea psicoanalíticos, conductistas, pero creo que la diferencia fundamental con una psicoterapia es no olvidarnos del cliente, eh, porque si no realmente se transformaría en una terapia. Eh, que se adopten distintos esquemas referenciales creo que no hace... Hay un punto, por ejemplo, aplicando los ojos, que es el punto 4, el ojo 4, que habla justamente, sería como en síntesis, como un coaching al coach, el como coach el en el lado coach. claro, como un apoyo, toda la cosa restaurativa. Y ahí yo creo que se pueden aplicar distintas técnicas Ujú,
que es válido. Pero no quedarnos en el ojo 4. Están todos Correcto. los otros ojos. La Claro. importancia del contexto, la importancia del cliente Exactamente. en sus relaciones sistémicas con el contexto. O sea, es mucho más amplio que el esquema referencial, ya sea psicoanalítico o conductista. No sé si está claro, pero yo Sí, creo que eso se aplicaría al ojo 4, pero que está todo el bien. resto, Ujú, ¿no? Que es un ujú. combo mucho más grande. Sí, eso es lo que yo distingo, que hay como que los ojos nos abren la vereda como para la inclusión de diferentes marcos referenciales. Y de ahí como Exacto. el desafío de enriquecerlos y abrazarlos en dirección al cliente que tenemos, ¿no? Al coach supervisado y no en tanto a soy un ferviente defensor de tal marco referencial, porque igual nos puede pasar entonces, igual que en coaching, estaría al servicio de mi agenda y no al servicio del coachee. Exactamente, tal cual. O sea, son Sí. instrumentos, o estamos al servicio del instrumento o el instrumento está al servicio nuestro. Ok, Ah, no, por ahí tenías. Mm. perpusimos con alguien. Fernando, vos querías hablar. Sí, Fernando y Marcela. Sí. Marce, Bien. ¿qué dice? Dale, dale. Te escuchamos, Fer. Bueno, mira, yo lo veo desde una perspectiva global. Yo no soy coach ontológico, yo no soy psicólogo, soy MCC. Y aquí en Estados Unidos, o sea, yo veo que hay una colaboración y una integración de diferentes formas de poder ayudar al otro. Y está muy bien definido lo que es el rol del coach y lo que es el rol del psicoterapeuta. Hay mucho cruce de puente donde se habla, o sea, se aprende coaching de la Gestalt, hay una escuela en Barcelona que Ujú, lo da. ujú, Hay coaching donde trabaja diferentes tipos de psicodinámica y supervisión, para mí requiere una madurez suficiente para poder entender qué ujú, estás haciendo. Estamos trabajando con una persona que tiene un cliente y ujú, nada más el proceso paralelo. Yo tuve que hacer una investigación ujú. profunda, porque eso parte de Harold Searles en 1955, que a él se le da el crédito de poder establecer y acuñar el término cuando él vio que los psicólogos de la clínica se estaban enganchando con el Sí. paciente y lo dejaban. Para mí eso es fascinante, pero eso ocurre. Estás hablando con una persona que trabaja con otro que se está enganchando y no se da cuenta. Nosotros como supervisores lo desenmascaramos y él después se da cuenta, ajá, y muy hábilmente tenemos un modelo sistémico que es Siete Ojos, que tiene Exacto. mucho de psicodinámica. Yo creo que lo que yo solicito Ujú. es dejar los tabúes de lado. Como yo siempre le digo a los aguerridos, no, Fernando, que coaching, no psicología. Brother, yo no soy ingeniero eléctrico, pero yo sé cómo arreglar una licuadora, por Dios. Yo no soy el ingeniero mecánico, pero yo puedo cambiar un carburador y arreglar un carro. O sea, yo no soy psicólogo, pero durante años he conversado, he estado dentro del programa y he leído y conozco algo acerca de la psique y nuestra resistencia Ujú. contra el cambio desde el punto de vista nuestro personal y que hace falta una confianza para que otra persona atraviese la barrera que nos permite reflexionar y descubrir algo. Ese es el foco. Ahora, Ujú. cuando estamos en supervisión, estamos en un área mucho más elevada y es coaching desde el sentido libre y expansivo y evolucionado para un coach. No lo recomiendo para todo coach que esté empezando porque se le va a volar el yoyo, pero sí se requiere un cierto nivel de sentido común y madurez desde las personas que lo están enseñando. Y en este sentido, afortunadamente yo lo aprendí con Goldberg. Oye, el hombre es muy claro y muy certero en la forma como él nos hace llegar la información y nos abre esas ganas de seguir leyendo. Y eso es lo que yo digo. Yo creo que es aceptar la supervisión por lo que es, colaborar, que los psicólogos también nos ayuden también a comprender un poco los diferentes escenarios que nosotros manejamos y seguir nutriendo la profesión
Yo lo hago mandatorio en mi escuela, yo le doy supervisión a todos los alumnos hasta del nivel 1 básico, y nosotros en la última cohorte para el ACC de 30 personas que entraron, 30 aprobaron su examen de performance de evaluación del bendito video y van para el examen. Porque acelera mucho el comprender. Pero los coaches se enganchan de que no lo estoy haciendo bien, me siento que no logré el acuerdo. Entonces se enganchan más en la técnica que en ayudar al cliente. Exacto, Como dice Norma, aquí lo más exacto. importante es cómo voy a poder servir mejor a mis futuros clientes. Ok, Donde, muchas del gracias. otro lugar donde Sí. estoy viendo supervisión es en las plataformas que nos Ujú. contratan. Nos están dando supervisión Ah, cierto, o están pidiendo supervisores. cierto. Bien, no, lo que yo Marcela. quería decir, sí, lo que yo quería decir es que independientemente de que se llame proyección, transferencia, contratransferencia, a mí personalmente no me influye ni lo tomo, a veces me confunde. Yo lo que sé es que los siete ojos me dan herramientas para hacer preguntas que quizás tengan que ver con esto, con la proyección, con la transferencia, pero no soy psicóloga y, y los siete ojos me dan esas herramientas como para hacer preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿A quién te hace acordar el Ujú. cliente? ¿Qué sentís cuando, no sé, un montón de preguntas que no importa cómo se llame, o al menos para mí, ¿no? Que no soy psicóloga. Eh, Igualmente lo podemos hacer y podemos hacer reflexionar al coach, a nuestro supervisado. Sí, sí, es interesante eso, porque justamente pensando en ese ejemplo, no es si yo hago pregunta en la que le pregunto a la persona, ¿a quién se te parece o a qué relación se te parece lo que te sucede con este cliente? Supone la creencia de que de que aquello que sucedió en el pasado con una persona lo estamos transfiriendo a otra en este momento. Claro, eso yo lo diría si tengo las distinciones asociadas con transferencia, proyección y todo esto. Pero como tú dices, Marcela, si yo carezco si yo no tengo esa formación, si yo no soy psicólogo, ciertamente el modelo me ofrece una línea más de preguntar que va a provocar en el supervisado una reflexión que le va a traer información que le va a permitir el trabajo específico en el tema que ha traído. Claro. Ok, Mauricio, Llanos. Sí, sí, buenas tardes. Sí, digo, tenemos que hacer una distinción literalmente entre freudiano y skiniano, ¿ok? Ajá, El correcto. skiniano, el Skinner, en este Sí. caso, porque la problemática es de que uno puede irse por ese lado estrictamente en el caso de Skinner. Ya sabemos que Ujú. Skinner, él busca el comportamiento, estímulo y respuesta, ¿ok? Correcto. También las consecuencias que pueden atraer Ujú. y el reforzamiento y el castigo, cual Ujú. realmente yo pienso de que no debería de meterse en esas corrientes porque estamos en una psicología más humanista en ese aspecto. Entonces, Ujú. tomando los siete ojos en ese aspecto, es donde nos deberíamos de estar realmente enfocándonos porque vamos a confundir al cliente, al supervisado en ese aspecto. Y como dice Norma, no hay que perder de vista qué es lo que estamos haciendo con el cliente, ¿ok? Porque él trae sus quiebres para poder tratar de reflexionar aquello y tratar de sacarle mejor partido y que él pueda hacer una interiorización y una reflexión interna. Y yo pienso de que cada escuela psicológica tiene su campo y su lugar en este aspecto.
no estamos en una escuelita enseñándoles psicología de cuáles son las diferentes cosas. Entonces ahí es donde tengo que hacer una distinción tal como tal, ¿verdad? Porque efectivamente, claro que en el contexto de transferencia, tocotransferencia, ahí sí, porque es parte de la enseñanza y de lo que puede suceder entre uno y otro, entre el cliente y el que está impartiendo la supervisión. Ahí sí más o menos. Me encantan las diferentes escuelas, pero hay que hacer esa distinción para no perdernos en el camino. Ese es mi punto de vista y no tengo ningún problema con las diferentes formas de ser, nada más para no perdernos en el camino. Esa era la distinción que yo quería hacer. Muchas ¿Ok? gracias. Janus. Sí, me quedo un poco con cada una de estas reflexiones, pero cuando hablamos de herramienta, eh, no solamente hablamos de la herramienta, sino yo como herramienta. Ujú. Y creo que este no es un detalle menor, ahora que me lo digo a mí mismo, porque yo como herramienta y con los años de formación, de vida, de búsquedas personales, ya sea desde la literatura o de distintos conocimientos, estoy operando con todo eso en el aquí y ahora, y a veces Ujú, correcto. desde la absoluta no conciencia, para no decir inconsciencia, de que estoy operando con todo eso. Y recién me imaginaba una analogía. Cualquiera de nosotros que le pregunta a alguna de los chats de inteligencia emocional, hace un sinnúmero de relaciones de distintas fuentes de datos y nos da una respuesta. Me surge esta analogía. ¿Estamos operando de esa manera? Yo vengo del campo de la medicina y de la pediatría y me topé, siendo ya en la postrimería, leyendo las teorías de apego. ¿Qué relación tiene esto con los patrones que tantas veces estamos buscando, los benditos patrones en las conductas de nuestros clientes en el ámbito del coaching? Hablamos también de las terapias conductivo-conductales, pero ya estamos por la segunda y tercera generación. Tercera generación. Y cuando nosotros hablamos de reconstrucción lingüística, los conductistas de segunda generación o de tercera hablan del triángulo de la reactividad. Es decir, tenemos lenguajes distintos para mismos conceptos, ¿no? Ujú. Y todo eso operando en este bendito quilombo que vos mencionaste. Yo creo que el salto es darnos cuenta que nos estamos dando cuenta que estamos operando con todo esto y hacernos conscientes de ello. Exacto. De que es la manera. Y lo otro que se me ocurre es, ¿qué es o cuáles son los conocimientos que en la currícula debiera abordarse en la formación de los futuros coaches para que este operar sea un operar consciente, respetuoso y ético, ¿no? Bien. Me encanta todo lo que he escuchado. De alguna manera me resuenan de diferentes lados, me han sacudido, me han mandado de un lado a otro. No sé, Fernando, abriste el micrófono, no sé si querías agregar algo. Sí, yo agregaría un punto, es el darnos cuenta también que, mire, nosotros servimos un público hispanoparlante en el mundo. Y estas En el distinciones de las mundo. cuales estamos hablando, inclusive en el coaching, los segmentamos. Yo acá, o sea, nosotros escuchamos, yo por ejemplo, cuando me dice, Fernando, ¿cuál es tu declaración de quiebre? Yo lo que pienso en mis estados financieros en los años 2015 al 2017. ¿Qué tiene que ver mis estados financieros en esto? O sea, la manera como nosotros nos comunicamos en función de lo que es el coaching, lo estamos ahora extrapolando a supervisión porque hay distinciones, hay escuelas, pero si nosotros mismos en coaching también nos segmentamos a un lenguaje que se circunscribe a un pequeño grupo y escuela del coach que se llama ontológico, Exacto. que aquí en Estados Unidos existen muy pequeños, unos scholars, pero a manera de universalidad, tú nunca vas a escuchar a mí hablando de ninguna terminología que no lo puede entender mi tía Exacto. en el restaurante de la esquina. Exacto. Tal cual. Yo considero que el verdadero coaching es cuando se tiene suficiente madurez y experiencia para comunicarte desde quién eres
de forma creativa, diferente, directa y que lo entiende todo el mundo. Claro. Y de Porque hecho, si no, estamos sí, apegándonos a nuestro ego de, exactamente, oh, mira cómo hablo, exactamente. qué bonito hablo yo. Sí, yo soy el que sabe. Bien, y bueno, justamente esta lámina que tengo ahora acá, pues de alguna forma me resuena a mí con algunas cosas que las que he escuchado y la que decía Janus también, porque finalmente, igual que el coaching, la supervisión la hacemos desde la persona que estamos siendo. Y ahí pues la importancia de ser consciente de quién estamos siendo en este momento y desde dónde nos paramos para ver quién estamos siendo. Porque igual a como yo tenía una historia cuando llegué al coaching, una historia que fue cambiando a lo largo del tiempo, también tenía una historia cuando llegué a la supervisión. Y vean, mi historia, mi relación con el coaching cambió después de formarme la supervisión. O sea, yo estaba hastiado, decía yo del coaching, no, estaba hastiado de cómo yo estaba haciendo el coaching. Y entonces, claro, desde ese lugar yo llego a la supervisión con una serie de preconcepciones, con una serie de juicios y asimismo llego a la relación, a la sesión de coaching ahora o a la sesión de supervisión, llego con las distinciones que tengo, con mi manera particular de ver el mundo y los mundos que le puedo llamar creencias, paradigmas, juicios maestros, como le quiera llamar, llego con modelos mentales, llego con una serie de heurísticos que he venido desarrollando a lo largo de mi vida que me han servido para resolver cosas y con un montón de sesgos cognitivos del carajo, ¿verdad? Con sesgos cognitivos para vender. Y entonces de pronto un sesgo cognitivo, qué maravilla estar en una reunión de coaches. Yo me acuerdo cuando yo me formé, mi primera formación fue en Coactive Coaching. Me encantaba, me encanta el Coactive Coaching, que la mezclo con todas las demás. Y a ver, y yo estaba feliz cuando éramos todos coaches coactivos. Y entonces, claro, ¿cuál es el sesgo? El sesgo de afinidad. Aquel que no se me parecía a mí. Luego, en esa infancia del proceso, me empecé a formar en coaching ontológico. Es más, no había terminado mi formación en Coactive Coaching y llegó a mis manos unas copias de uno del segundo libro de Rafael Echeverría. Y me lo devoré como que si no hubiera mañana. Entonces, claro, ciertamente llegó un momento que cuando entré a formarme como coach ontológico, después para mí, otra vez sesgo de afinidad, la delicia era encontrarme rodeado de coaches ontológicos. Entonces, claramente, cuando le hacía el coaching a mis coaches, obviamente lo hacía desde una profunda convicción, claro, de que eso era lo mejor al servicio de mi cliente, pero realmente, como bien decía Norma, más comprometido con mi juicio de que eso era lo mejor para el cliente que con aquello que las y los clientes traían a las sesiones. Y como bien dicen ustedes, pues para mí ciertamente, más allá de que yo, a ver, yo no creo que existe el inconsciente, por lo tanto hay algunas cosas que no las puedo manejar de esta forma u otra. No, es que para mí al final es el tema de la mirada de la tercera generación, los conductistas de tercera generación, lo que me suena que sea más pertinente. Bueno, probablemente si yo ejerciera la psicología, y al ejercer la psicología, la hago dentro de una de estas corrientes, probablemente sí sería muy profundamente fiel y consistente al ejercicio desde ese lugar. Y probablemente estos quilombos que yo experimento tienen que ver con que yo no estoy en esas disciplinas y en que de pronto me gusta entender o distinguir el origen de las técnicas y los recursos que utilizo. Pero eso también tiene que ver con cómo llego yo a las sesiones de coaching, cómo llego yo a las sesiones de supervisión, tiene que ver con mis preferencias, tiene que ver con mi manera de entender el mundo. Y yo creo que para mí, pues lo fundamental de esto es, como decía Jung, ¿no? Decía esto, bueno, parafraseándolo, una de las tantas cosas interesantes que he encontrado de él, es de que, bueno, usted puede conocer todas las teorías, ¿verdad? Usted puede tener todo el historial de los conocimientos y teorías y metodologías, pero al final se trata de un ser humano frente a otro ser humano, trabajando al servicio de algo más grande que, que nuestra propia agenda. Y una de las cosas que me trajo a mí a esta discusión o a esta reflexión tiene que ver también
Aquí hay una cosa aquí que ya la paso, tiene que ver con en una ocasión, recuerdo que yo estaba haciendo una sesión en esta caso era de coaching, y yo saqué, los tengo aquí, saqué mis muñequitos con los que trabajo, de Playmobil, con los que trabajo coaching sistémico, o con lo que hago ejercicios de configuraciones sistémicas. Y lo saqué para trabajar con el cliente, con un cliente, y el asunto fue muy forzado. El asunto fue muy forzado porque yo partía yo tenía la sensación y mi experiencia fue que la cliente en esta ocasión tenía resistencia al trabajo con las figuritas, se enfrascó en preguntarme que el origen de dónde, o sea, cuáles eran los principios detrás de ese modelo de trabajo, que el tema de las leyes sistémicas, que esto y lo otro. Y ahora, a través de la reflexión y de cosas que les estoy escuchando a ustedes, me queda bien clarito que ahí el tema no era la resistencia, no era solamente la resistencia de la cliente a trabajar utilizando los muñequitos o no utilizando los muñequitos. Tenía que ver profundamente conmigo, de que probablemente estaba yo pero tan enamorado de la técnica, que procuré de todas maneras hacerla entrar dentro de la misma. Y claro que sentí una presión muy forzada. Y después salí diciendo, qué resistencia la de la coaching. Pero tiempo después, con alguna dosis de realidad, me di cuenta que probablemente, lo que era no probablemente, era que era tan yo comprometido con un modelo de trabajo y con una teoría que me creía como la última palabra, que había abandonado mi capacidad de discernir, que había abandonado mi capacidad de preguntarme acerca de si eso es lo pertinente para esta persona. Y lo más jodido de todo, había abandonado mi capacidad para estar presente al servicio de esta persona. Porque capaz y solo capaz, como dice Llanos, no necesitaba más instrumento que el de esa persona que se sentaba al frente de ella. Así que un poco para mí, aunque no crean, esto me ha aliviado mucho el alma, ¿verdad? Que al final del día para mí no se trata de cuál psicología es la pertinente, sino que probablemente hay algunas cosas que honrar a la hora del acompañamiento a otros, con independencia del discurso o corriente psicológica que estemos abrazando. Y que el modelo de los 7 ojos, a ver, Damián no me dijo que hiciera publicidad del modelo de los 7 ojos, eso es un hecho, pero al final el modelo de los 7 ojos nos ofrece una serie de avenidas que de alguna forma integran de manera generosa, inteligente y no absoluta, que es lo que me encanta, y no absoluta, recursos, técnicas, modalidades de trabajo provenientes de diferentes dimensiones. Y subrayo la parte de una mirada no absoluta, porque justamente si el instrumento al servicio de la persona soy yo como supervisor, en el devenir de mi ser supervisor y de mi hacer coaching, probablemente seguiré incorporando recursos, algunos que de manera consciente sé de dónde vienen y otros que de pronto el origen no lo sé. Y que en lugar de ponerme a determinar la validez científica del recurso y buscar papers que demuestren su pertinencia, capaz el mejor referente para utilizarlos sea ese otro ser humano que se ha atrevido al acto valiente, con lo que requiere ser la humildad del caso, para dejarse acompañar por uno de nosotros. Así que será un poco mi cuento y me siento feliz porque yo me voy más tranquilo. Yo quiero decirte, Francisco, que cuando te escucho, traduzco esto en lo que yo de alguna forma pienso, creo, siento y he dicho, ¿no? En términos de que lo que vos decías que te pasaba, y así como hablaste del modelo de 7 ojos, vivimos durante mucho tiempo
atados, no libres de usar, al modelo de las competencias. Y si estabas fuera de las competencias, dejabas de ser lo que eras. O sos fundamentalista con las competencias, o sos fundamentalista con la ontología del lenguaje, o sos fundamentalista con alguna de esas cosas, y eso hacía que supuestamente tuviéramos que sustentarnos en eso, y el coaching así es como yo creo que se perjudica. Entonces, lo que creo que estamos avanzando en general es a una visión, a una manera mucho más amplia y mucho más clara y concreta, no tan limitativa, y que nos llevaría un poco a lo que vos traes. Yo quiero compartir dos placas solamente para dejarlas como inquietud, ¿no? En el sentido de, a ver, qué sé yo, vamos a suponer que es este, esto. Entonces, desde hace mucho tiempo que venía yo con esta idea, ¿no? De ponernos de acuerdo en qué es cuando hablábamos de coaching, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? No estoy diciendo que digamos que todo lo mismo, pero que sí que de alguna forma trabajemos en alguna posibilidad de clarificar, porque lo que vos traes es una inquietud que tienen muchos. Estoy bien, estoy seguro, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si salgo de esto, vivimos durante muchos años con esto y aparecieron cada vez más aseveraciones de que yo tengo razón porque mi versión es mejor que la tuya, y esto lo único que afectó es la visión del cliente, que yo creo que más que nosotros, que no nos afecta porque podemos verlo, es la visión del cliente, ¿no? Que permitiera tener algunos consensos para poder aplicar a lo que es el coaching. Y me hago eco de lo que vos decís en el sentido de agregar una inquietud. ¿Pasará igual con la supervisión? Es un poco lo que vos planteabas. ¿Pasará que vamos a empezar a inventar supervisiones diferentes? Supervisiones, Correcto. supervisiones, etcétera. ¿Pasará que tendremos el mismo tema de definición, de lenguaje, de herramientas, como decís vos? Yo solamente dejo esta pregunta porque para mí es algo que siempre me ha dado vueltas y que tiene que ver con la idea de una conversación que yo siempre digo que está faltando en términos de hacerla entre todos, ¿no? Nos cuesta conversar entre todos. Lo que vos traes, y me encanta, es una inquietud que tirás al grupo de supervisión o a los supervisores, y que vamos a aclarar que esta conversación va a ser publicada y que va a ser abierta a coaches. Entonces dejamos la reflexión también para los coaches. Va a estar todo en redsupervisorescoaching.com, todas las presentaciones grabadas. Así que yo te quiero agradecer por este tema, ¿no? Que nos trae. Y así como tu visión, y creo que lo dijo Janus, cada uno tenemos una visión y venimos con un contenido, con una cantidad de cosas, y eso me gustó, la idea, ¿no? De que venimos con una historia que a similitud o no de la inteligencia artificial es nuestra historia, que es la que nosotros proyectamos. Entonces, todo un fenómeno interesantísimo sobre el cual lo único que sugiero es reflexionemos qué podemos reflexionar juntos para optimizar y mejorar esto sin querer tener razón. He dicho, esa es un poco la idea. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a cada uno y cada una de ustedes por lo que me han entregado. Me sirve a mí para validar algunas cosas, me queda a mí para reflexionar y me invita a revisar un poco desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Finalmente, el gran para qué detrás de todo ello. Si bien todos podemos tener un para qué, debería haber esto que yo digo, un para qué común. Para mí el para qué es el servicio al servicio de las personas, ofreciendo lo mejor que podemos hacer para que las personas puedan abrir posibilidades, encontrar posibilidades y lograr resultados de la mejor forma posible. No desde el ser gurú y desde la complejidad y desde el lenguaje, viste, lo más, y creo que vos lo dijiste, lo explicaste, sino desde lo que la supervisión un poco nos ha llevado a darnos cuenta, una cuestión de igualdad, una cuestión de humanidad, una cuestión de vulnerabilidad, que es el que creo que debería primar en la profesión. Por eso yo digo que es el siguiente nivel del coaching, en el mundo que nos toca vivir. Ese sería mi comentario. Pero como somos algunos cuantos en la sala, abrimos micrófonos para que todos podamos expresarnos. Yo me tengo que retirar. Gracias, Francisco. Pareciera que la plaquita que pusiste desde donde supervisamos y todo lo hubieses escrito en ese momento, ¿no? En base a todo lo que fuimos conversando. Gracias a todos.
Chao, chao. Muchas gracias, Marcia. Lo que yo quería agregar es que la supervisión puede abarcar distintas formas de trabajo de los coaches, o sea que no trabaja solo con coaches ontológicos. Pueden venir de distintas escuelas, igual podemos supervisarlos. Correcto. O sea, Eso como que por la supuesto, supervisión la va más supervisión. allá. Sí, sí. Claro. Ahí es donde está el punto, sí, yo creo que eso, nosotros tenemos como supervisores la oportunidad de ayudar a otros coaches a ser mejores. Es coaching para el coach. Yo creo que Exacto. hay algo que nosotros como pensadores y eruditos, lo que nos definamos, lo entendemos nosotros. Pero el coach Juan Bimba que anda por ahí, si tú le dices supervisión, va a salir espantado. O sea, yo ¿para qué me quiero? Imagínense, supervisión, ¿para qué? Yo no necesito supervisión. Yo soy PCC. Y no es supervisión. Nosotros lo entendemos qué es. Pero por lo menos nuestros participantes, nosotros lo llamamos coaching de empoderamiento. Sesiones de coaching de empoderamiento conmigo y otra supervisora que tenemos en el staff, Patricia Llanone. Coño, los tipos les encanta, es una sesión libre, ellos no saben qué es lo que estamos haciendo, no tienen por qué saberlo. Y logran ese insight que luego al final, cómo esto va a impactar a tus clientes y se llevan algo que los hace mejorar y que lo podemos monitorear en la próxima tríada, porque empiezan a aplicar lo que ya aprendieron. Y ahí tenemos algo bien poderoso. Lo que tenemos que tener cuidado como grupo de supervisores, donde el 90% de los coaches en la red son ontológicos, es no convertirlo en otro coach ontológico. No, es un plus. Porque entonces creamos, no, los de allá y los de allá. No, vamos a Bueno, abrirlo. eso es lo que hay que romper. Si no rompemos eso, no avanzamos más. Y si no lo rompemos después de haber vivido lo que yo sostengo que en el coaching ha pasado y ocurre, y nos corremos en eso en la supervisión, sería un trabajo inútil. Por eso la red insiste un poco en clarificar, en aportar, como dice Norma, es abierto a todo coach. Obviamente, cuanto más experiencia, mejor, pero hay una serie de mitos ahí que por ahí en una próxima charla comparto. No es para coaches experimentados ni tampoco para coaches jóvenes que no saben. Hay una cantidad de cosas que uno cree que esa es la supervisión y que después las hablaremos, pero tenemos que salir del modelo de yo soy el mejor, yo soy el más profundo, yo soy el ser y vos trabajás con todo ese juicio cuando el coaching tiene un poder, como yo siempre dije, mucho más fuerte para hacer bien a la gente de lo que nosotros le agregamos o que nos exige el tema. Es complejo, pero es para seguir hablándolo y por eso Juntos Somos Más volverá con otra fuerza. Mauricio, tenías unas palabras ahí. Sí, digo, de nuevo, me viene a la mente el contexto de Maslow, Abraham Maslow en este caso, de obviamente la autorrealización, de muchos en el contexto de nos estamos realizando tanto nosotros como ellos mismos. Y eso es una cosa de que tenemos que mantenerla muy presente. Digo, de nuevo, es una psicología humanista, ¿verdad? Y no nos estamos alejando a otras cosas. Y eso es lo esencial, lo importante de lo que estamos hablando. Independientemente del modelo que estemos hablando, pero esta es una transformación muy poderosa que está sucediendo en los dos lados. Entonces ahí es donde yo voy a dejar el comentario para no halagarme, pero ese es el punto que sigue siendo, ¿verdad? Yo obviamente estás haciendo de que no vas a ser un coach que apenas empieza y de que no entiende el concepto de que estamos hablando. Y estamos hablando de un vocabulario realmente normal, sencillo, y no meterme a vocabularios difíciles, que sea como la medicina o la psicología en ese aspecto. Finalmente es para poder hablar uno con el otro, pero que él se sienta de que vino a sacar su reflexión y que se vaya muy hecho muy bien en ese aspecto. ¿Ok? Entonces ahí me quedo yo. Gracias. Música para mis oídos, me encantó. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar, cerrar en una palabra? Norma, vos sabés que siempre tenés la palabra de la experiencia, mezcla de todo y de la observadora, y gracias porque tu cita. Así que bueno, una vez, como dice. No, yo
hice un periplo a la inversa, o sea, como psicóloga, después como coach, tuve que dejar de lado todo lo que había aprendido de psicología, y después ahora con la supervisión, como que de nuevo me apropié de mucho de lo que había aprendido. Digo, la pucha, ¿cómo todos estos años pueden dejarlo de lado, ¿no? O sea, no haberlo tenido en cuenta. Bueno, gracias a la supervisión pude recuperarlo. Pero no porque vaya a ser psicología, sino que es como cosas que uno aprendió y que te quedan incorporadas, ¿no? O sea, que te quedan adentro, que son herramientas que uno puede usar. Bueno, así vamos sumando herramientas. Quiero saludar a todos. El que tenga que hacer un comentario, la que siempre me pregunta algo es Taimi, que está asistiendo a todas las reuniones y que siempre Una maravilla, Taimi. se tiene asistencia completa. Que Luzca, qué bueno que Eh, ha vuelto, y Débora también, que se está haciendo una habitué. Y quienes llegan y van y vienen también, bienvenidos. Me gustó el resultado de esta conversación. Recién empieza. Bueno, para la gente que escuche esto, redsupervisoresdecoaching.com, toda la información, todo lo que queramos saber de supervisión, estará ahí. Estamos invitando a todos los supervisores a que compartan artículos, estamos invitando a todos los supervisores a que hagan propuestas de presentaciones, y estamos invitando a todos los coaches a que se registren y se sumen para recibir los beneficios de lo que es la red en términos del aprendizaje, del paso para el siguiente nivel y de recibir una sesión de supervisión sin cargo y experiencial por una serie de coaches que se han ofrecido para eso. Y creo que este es un paso, pero me quedo con la esencia de la conversación. Pensemos en unir conceptos y en ponernos de acuerdo y no mantener, porque aparece ahora lo que es la supervisión ontológica, lo cual me parece fantástico, pero no confundamos, y creo que alguien lo dijo, con volver a hacer coaching ontológico en lugar de hacer supervisión. Es es un comentario, digamos, ¿no? No sé si hay algo más que me estoy olvidando, algún comentario. ¿Valió la pena, Grace, o no? Micro. Por supuesto, cada encuentro me llevo algo, un regalito, así que gracias a todos, gracias Francisco por tu apertura, por mostrarte, porque creo que tu tema fue un tema de todos que a veces nos da vuelta en la cabeza, y creo que yo también cuando empezaste la conversación y trajiste el tema del conductismo, lo primero que me apareció es cómo se le ocurre o qué imaginación puede tener en cómo llevarlo a cabo el conductismo dentro de una supervisión. Entonces, me parece que desde ahí Norma te trae esta devolución al empezar la conversación, y fue para mí un regalo. Así que gracias, Norma, por también darle claridad a mis pensamientos, que creo que es la necesidad que tengo cada vez más de entenderme más dentro de la supervisión. Bueno, Qué bueno. vamos a ir cerrando. Si hay alguien que tiene algún comentario, solamente quería desearle suerte a todos los que van a estar la semana que viene en Córdoba en el Congreso de Coaching de Argentina, dice F, que si no me equivoco, corregime Norma, es el primero que ocurre desde el 2012 cuando hicimos el congreso anterior. No sé si hubo en el medio. Pues, no sé si hubo alguno Por eso, más. yo creo que La no. verdad Y que yo me acuerdo que ese sabía. congreso tuvo, bueno, trabajamos bastante para eso, hasta incluso la imagen gráfica de ese congreso que la tengo ahí. Han pasado los años y por suerte se está recomponiendo esa posibilidad en un evento que parece que va a ser muy importante. No creo que llegue a aterrizar, si no aterrizo lo veo por TV, pero quiero desearle suerte a todos, el espacio de supervisión que va a haber, por supuesto, también. Y bueno, y seguimos adelante. No sé si la semana que viene tenemos sesión, pero sí la siguiente, con algunas sorpresas y siempre abiertos a recibir quien quiera hacer presentaciones. Francisco, mil gracias. Si querés A ustedes, compartir tu gracias. PPT, lo subimos junto con el video, ¿eh? Dale, Lo dale, ponemos en dale. la página cuando Está lo bien, hacemos. está bien. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan lindo resto de semana. Felicidades, Gracias, Luca. Francisco. Gracias, Muchas gracias. Carlos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Hasta la Taimi. próxima. No me Hasta la apabules el próxima. corazón, Taimi. Te quiero. Gracias, Débora. Un gusto. Hasta Chao. rato. Fin.